Bueno, en el Congreso de la República hay legisladores que han entendido claramente que el problema que de alguna manera enfrenta la Junta Nacional de Justicia podría ser resuelto si las normas tuviesen desarrollo constitucional. Un desarrollo que permitiera saber qué cosa es una falta grave, cuándo se denuncia, los tipos y tener una suerte de background, diríamos, ¿no? de fortaleza en las espaldas para poder implementar una sanción tan grave como es descabezar a la Junta Nacional de Justicia. Les hablo del congresista Elías Vara Meléndez, integrante de la bancada Perú Bicentenario, que tiene dos proyectos de ley. Uno que busca regular la remoción por causas graves a los miembros de estas organizaciones y el segundo que precisa la duración en el cargo de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Congresista Elías Vara, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias también, Carlos, por darme la oportunidad de poder comunicarme con todos los ciudadanos de nuestra patria. En ese sentido, que haga las órdenes. Estos proyectos de ley que está presentando usted en la Comisión de Constitución y que deberían discutirse, ¿están pensándose para el futuro o están pensándose para aplicación inmediata frente al problema de la Junta Nacional de Justicia? Mire, lo que todos sabemos que ninguna ley es retroactiva, todo lo que se implementa para el futuro, pero cabe el escenario político actual nos obliga a tratar de precisar muchas de las normas o leyes que tenemos actualmente. En ese sentido va la contribución que tratamos de expresar, ¿no? Entender que debemos de interpretar con mayor precisión y no con el ánimo tan solo de avasallar, ¿no? O intrometernos en otros poderes que, como la Junta Nacional de Justicia tiene la autonomía y constitucionalmente y con su ley orgánica está facultada para ejercer su propia función, pero desde el Congreso no le pasa ahorita a la Junta Nacional de Justicia. Ya venimos generando actos repetitivos de inmiscuirnos en otros poderes. Entonces eso reviste de qué manera tiene la intención del Congreso de sustraer los poderes para concentrarse en el Congreso. En tal sentido, como ciudadano responsable, entiendo que nuestro país necesita darle justamente la precisión frente a unas crisis que estamos pasando ya, una crisis política, social, y mucho más ahora que se agrava con una crisis económica realmente que va a ser acentuada de mayor poder, ¿no? Pero, congresista Varas, lo que hace usted frente a sus pares del Congreso termina por ser muy valiente, porque sus pares le van a decir: oye, Elías, mejor que no haya desarrollo constitucional para poder movernos con más tranquilidad en este foro político. Sí, bueno, es cierto la apreciación, ¿no? Pero hay que entender, en este caso, quienes hemos escogido al arte de hacer la política por indignación, creemos que la historia nos ha colocado acá para justamente tratar de dar precisión y estabilidad en un país que lamentablemente día a día vemos que ya no hay tanta seguridad. No hay seguridad jurídica, no hay seguridad ciudadana. Prácticamente los ciudadanos peruanos estamos a merced de lo que sea. Y acá hay un grupo o un sector o un sistema que está capitalizando todo este sistema de un terrorismo generado, ¿no? Porque la mayoría de ciudadanos dice, bueno, yo ya no tengo seguridad. Acabamos de ver, mira, en este 31 de octubre que acabamos de pasar. Tremendo, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿y qué está haciendo el Ministerio del Interior, claro, qué está haciendo el Ministerio de Defensa? Y por último, ¿qué hace el Premier, ¿no? En este caso, donde tenemos prácticamente la ciudadanía a merced de la delincuencia. Y pareciera que no hay autoridades, no hay COPROSEC, no hay nada. O sea, acá estamos cada uno defendiéndonos y por último, tratando de salvaguardar la vida individual como la de la familia. De acuerdo. Porque, congresista Varas, aún entendiendo que el Congreso es el foro más político, es indudable que hasta hay sentencias del Tribunal Constitucional que le dicen al Congreso: oiga usted, hasta en el foro más político hay procedimientos que debemos cumplir, no podemos ser arbitrarios, eso deviene en abuso de poder. Mire, hay algo acá, quienes hemos presidido una comisión en el Congreso, sabemos de que cada uno de los, en este caso, predictámenes que se elabora, se hace en coordinación con el cuerpo de asesores que uno dirige. Claro. Normalmente hablo y quiero referirme porque esta es parte de lo que se está viniendo, ¿no? Cuando se va a votación con cargo a dar cuenta de un informe, ¿no? Ese es totalmente delicado.
quienes sabemos y hemos presidido, como le reitero, sabemos que hay un predictamen. Claro. Se da lectura al predictamen y en función de un predictamen se elabora el dictamen que saldrá de la comisión. Así es. Pero decir, yo voy a votar o voto a favor de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia con cargo a dar cuenta del informe, eso nunca es un procedimiento Absurdo. regular. O sea, doy las conclusiones y luego me ocuparé de los fundamentos. No tiene ningún sentido, ¿no? No es así. Lamentablemente yo entiendo, ¿no? La Junta Nacional de Justicia probablemente tampoco ha cumplido el rol. Y yo, créeme, particularmente mi apreciación es la mayor falta grave que ha cometido la Junta Nacional de Justicia es haber elegido a la fiscal actual. Ok. ¿Por qué, no? Porque la señora Astoriza está totalmente investigada y no hay celeridad en el caso de ella. Yo y creo no hay que la se burló voluntad, de ellos, congresista Varas, porque les dijo, yo no voy a meterme en los temas que tienen que ver con mi hermana. 2 días después había limpiado a su hermana, ¿no? Pero si tenemos ese tipo de casos y declaratoria a nivel pública, yo no entiendo por qué de oficio no inició la Junta Nacional de Justicia una investigación, Claro, sin esperar el hostigamiento, ¿no? De oficio inició una investigación. Pero ahora sí la están investigando y ella se protege con cautelares. Claro, es que lamentablemente es que ahí está, ¿no? Lo que es el estímulo y la respuesta está en ese Claro. juego y nosotros como ciudadanos estamos impávidos mirando qué Sí, pues. se resolverá. Por eso yo también creo que ahorita, si bien es cierto, ha habido toda una arremetida por parte del gobierno con relación a las organizaciones de base, a las organizaciones que salían a marchar, a desfilar, pero es el momento de organizarnos y movilizarnos, Ajá. porque esto está avasallando los derechos fundamentales de un desarrollo social normal, inclusive hasta los derechos humanos, como lo hemos podido ver. Permítame dar un paso más allá. ¿Quiénes percibe usted en el Congreso que han afilado sus baterías en este sentido y con esos objetivos? Bueno, nosotros tenemos, y lo sabemos todo el país y quienes conocemos algo de política, nosotros tenemos un conservadurismo que es pregonado por la derecha y la derecha extrema, que realmente tiene un objetivo ahorita, ¿no? Ellos quieren, y que se entienda bien claro, la señora Dina Boluarte, si bien es cierto llega por un partido de izquierda, pero actualmente ella es una neoliberal, es un gobierno neoliberal. Pero ya traicionó los principios progresistas, ¿eh? Exactamente, lo que está pasando ahorita en el país es una continuidad del fujimorismo. Todo ese tiempo que nosotros en los años 90 lo tenemos el día de hoy, que eso quede claro a la población. No vamos a esperar de la señora Dina Boluarte o del señor Premier Otárola otro tipo de enfoque de la política o del desarrollo del país. El país estuvo atrasado, que lamentablemente a nivel mundial, luego de la pandemia, prácticamente sacan el velo a la novia. Y eso era el país que teníamos, el país que nos decían que era súper desarrollado, uno de los tigres del Asia y tanta cosa, que hemos tenido, ¿no? Donde tenemos un sistema de salud incapaz siquiera de controlar una enfermedad y lo seguimos teniendo actual. Si bien es cierto, en el momento de la pandemia se trató de implementar, fortalecer el sistema de la salud, pero ahorita no tenemos nada, absolutamente nada. La tuberculosis igual. El tema de las enfermedades metaxénicas como el dengue, la bartonela, la leishmania sigue matando a los hermanos que están en la parte altoandina. Tenemos ahorita el problema de las enfermedades respiratorias y todo. Ahorita vamos a los hospitales, están totalmente colapsados. El sistema de la salud lo conforma tanto el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas y de Salud y los privados. ¿Quién controla? Nadie controla. Entonces, yo soy seguro, mire Carlos, que si en nuestro país no necesitas grabarle más, porque yo, mira, acabo de venir ahorita de una audiencia que hemos hecho como la Comisión de Presupuesto en la parte de la Universidad del Santa, y mire, todos los alcaldes, gobiernos regionales, y todos piden más para obras de inversión. Yo digo acá, ¿no? ¿Cómo vas a dar, o sea, son egresos, si tú no generas ingresos? Claro. Entonces, ¿quién tiene que generar los ingresos? Ahí está el ministro de Economía, ver el tema de fortalecer la base tributaria, generar mecanismos que estimulen a lo informal para volverse formal. Entonces, pero si tenemos un ministro de Economía que va a defender a las FP, tenemos un ministro de Economía que endeuda al país mediante créditos suplementarios, tenemos un ministro de Economía incapaz de reaccionar frente a esta contracción y recesión económica. Por ello, yo considero que acá en este gobierno actual hay una total falta de meritocracia y falta de transparencia. Entonces, eso necesitamos actualmente en el país, ¿no? Congresista Varas, en su proyecto que regula la remoción por causa grave de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿qué elementos ha contemplado usted?
Mire, había una imprecisión acá. Cuando se postula un requisito para postular a la Junta Nacional de Justicia, dice entre 45 y 75 años. Eso lo dice la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, parece que se está mal entendiendo o hay un vacío donde le están pidiendo un requisito para acceder al cargo, Claro. ¿no? No le están diciendo una vez que usted accede en el proceso y por un lado. Segundo, si yo tengo 75 años, logro, ingreso a la Junta Nacional de Justicia, mi periodo que debe de culminar es de 5 años. No es de 3, ni de 4, ni cuando cumpla 78, 79. No, yo ya ingresé con los 75, lo que dice el requisito. Ahora, yo debo desarrollar mis 5 años, salvo que haya una falta grave, por las cuales lo precisa la ley, ¿no? La ley Esa orgánica. precisión está en su proyecto. Justamente ello, ¿no? Por eso es que pareciera que en este momento sabemos que existen más de 30.000 leyes en nuestro país y muchas de ellas ni lo conoce el ciudadano. Pero creo que hay el momento, dado a la coyuntura actual, de precisar todo lo que contempla la ley o la normatividad, ¿no? Correcto. Y el segundo proyecto, usted precisa la duración en el cargo de los integrantes. Efectivamente, ¿no? Como ya lo venía desarrollando. La única manera, yo accedo al cargo, tengo que permanecer, según dice la ley orgánica, durante 5 años. A mí me pueden remover del cargo si comete una falta grave, Claro. pero falta grave no es... ¿Qué cosa es una falta grave? Exacto, ¿no? Claro. Por ejemplo, los argumentos que se están utilizando en este momento, ¿no? Como falta grave lo están utilizando, según la comisión, lo que es el haber pronunciado o sacado un pronunciamiento conjunto referente a la remoción que se iba a dar de una de las fiscales, de Zoraida Ábalos, ¿no? Lo están considerando ellos como una falta grave. Están considerando como falta grave el no haber rendido un informe oportuno como cualquier institución pública. Y yo mi pregunta, y como congresista ya todo este tiempo diría yo, ¿qué institución va a rendir, el año fiscal que feneció en el año siguiente? Ninguno lo hace. Que está constitucionalmente obligado a que lo hagan, ¿no? Pero en ese sentido... Claro, si esa es la razón, nos volamos a tantas instituciones del país, digamos, ¿no? Claro, que no cumplieron. En ese sentido, mire, acá prácticamente hay un atentado que se está generando. Claro. Frente a eso, como congresista, mi responsabilidad justamente es alcanzar esos proyectos de ley con la finalidad, y desde acá debo de invocar, ¿no? Y exhortar a la presidenta, a Yanet Rivas Chacara, que lo agende mi proyecto a la brevedad de lo posible para no incurrir en estos actos de presunción de abuso de poder, ¿no? Sería interesante. Una última pregunta, congresista Elías Varas, porque nos gana el tiempo, y apelando a su experiencia política, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en el espacio político peruano y en el del Congreso en particular en mínimos para vivir políticamente más tranquilos? ¿Cuáles son esos mínimos que le propongo? Bueno, primero la defensa de la vida y los derechos humanos, ¿no es cierto? No hay que dar argumentos que justifiquen la muerte de personas. Por ejemplo, tomar un aeropuerto, entonces hay que matar a todos. Otro mínimo, no hablar de fraude, si no los hay, evidentemente. Otro mínimo, no usar lo sumario para no dañar a las instituciones, como se quiere hacer en este caso. Mínimo, no hablar de dictaduras si no las hay. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en mínimos para hacer política? Mire, Carlos, cuando yo vine al Congreso de la República entendí que este Congreso es del Bicentenario. Entendí que ya tenemos más de 200 años de república y que necesitamos tener un verdadero desarrollo y devolverle la dignidad a muchos de los peruanos mediante los ejes de la salud, el tema de la soberanía alimentaria, en el tema de la educación básico que otros países han logrado desarrollar a partir de esos puntos. Cuando llego al Congreso yo entiendo lo siguiente, si bien es cierto yo llego por un grupo de izquierda, pero entiendo de que la única problemática en el país, después de haber pasado una pandemia, después como médico, yo soy muy consciente del problema. ¿Por eso habla usted de salud? Entonces, como médico, yo entiendo de que tiene que haber puntos básicos. No podemos empezar a hablar de nuestras diferencias, sino de nuestras coincidencias. Claro. Entonces, el Perú es único, bajo la mirada de diferentes temas ideológicos, políticos y de todo ámbito. En ese sentido, consideré que lo prioritario aquí en la agenda que nos debería unir a nosotros, el problema básico era, desde el punto de vista de la salud, era cuál es el lineamiento de política o la política pública que nos va a permitir conseguir el control de una enfermedad y evitar que se enferme.
Entonces entendí yo de que por ahí tenemos que empezar el fortalecimiento de la atención primaria de la salud. Debería ser a todos los que nos convoquen. Devolverle la salud y la confianza y la credibilidad de nuestros ciudadanos que tenemos un sistema de salud realmente fortalecido. Correcto. Entonces, por ahí empezamos. En el tema de la educación lo mismo. ¿Por qué no cambiar los planes de estudio que sean contextualizados a la realidad? Y no único desde Lima, desde el centralismo que siempre se maneja. Y así por el estilo hablaba con muchas de las bancadas, con los voceros, porque inicialmente fue el vocero alterno de mi bancada de Perú Libre. Y eso se fue diluyendo en el tiempo y no pudieron ponerse. Lamentablemente toda la agenda estaba dirigido a bajárselo a Pedro Castillo. Sí, la agenda era realmente la agenda no era país, la agenda era demoler el país, ¿no? Y mira, Carlos, para terminar por acá, favor, para cerrar. el tema de lo que me preocupa a mí es el tema de la crisis económica. Claro. Realmente esta crisis va a petardear todo y yo invoco, la verdad, que ya de un paso al costado el señor Premier Otárola y el señor Ministro de Economía, de una vez tienen que dar a un paso al costado para no hundirnos en peor crisis. Correcto. Congresista Elías Varas, gracias por haber estado con nosotros y veamos qué pasa con sus proyectos de ley que tienen que ver con la regulación de este 155. Muchas gracias. Gracias. Elías Varas, integrante de la bancada Perú Centenario, ha estado con nosotros aquí en el programa.